En los albores de la humanidad, tras el gran diluvio que purificó la tierra, los descendientes de Noé se asentaron en la vasta llanura de Sinar. Era una tierra fértil, bañada por las aguas generosas del Éufrates y el Tigris, un vergel donde la vida florecía con exuberancia. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y las mismas palabras. La unidad era la esencia de su existencia. No había barreras de comunicación, ni malentendidos nacidos de la diversidad lingüística. Todos se comprendían. Todos compartían un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esta unidad, sin embargo, comenzó a gestar una ambición desmedida en el corazón de los hombres. Observaron el cielo, inmenso y misterioso, y se vieron a sí mismos, pequeños pero ingeniosos, capaces de grandes obras. La memoria del diluvio, aunque lejana, aún resonaba en sus mentes, un temor ancestral a la dispersión y al olvido. No querían ser esparcidos por la faz de la tierra, sino permanecer juntos, forjar un legado imperecedero, un nombre que resonara a través de las edades y que desafiara incluso el tiempo y el destino. Fue entonces cuando una idea audaz, nacida de la soberbia colectiva, prendió como fuego en sus almas. Construirían una ciudad y en el centro de ella una torre cuya cúspide alcanzara los cielos. No sería solo un refugio, ni un mero monumento a su habilidad, sino un faro de su propia gloria, un punto de encuentro para toda la humanidad y, en lo más profundo de su inconsciente, una declaración de independencia frente a cualquier poder superior. «Vamos», se dijeron unos a otros, «hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego». Y así, el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Con una determinación férrea y una coordinación impecable, la obra comenzó. Las canteras resonaban con el golpeteo de las herramientas. El aire se llenaba del humo de los hornos donde se cocían los ladrillos hasta adquirir una dureza pétrea. Miles de manos trabajaban al unísono, moviendo cargas, mezclando betún, colocando cada pieza con precisión milimétrica. La torre se alzaba, bloque tras bloque, piso tras piso, un coloso que desafiaba la gravedad y el firmamento. Cada nivel añadido era un canto a su ingenio, una burla silenciosa a la fragilidad humana y una afirmación de su autosuficiencia. La unidad de su lenguaje les permitía una eficiencia asombrosa. Las órdenes se daban y se ejecutaban sin titubeos. Los planes se compartían y se comprendían al instante. El Sigurat se elevaba, imponente, un desafío vertical que se clavaba en el azul infinito, y con cada metro ganado, la arrogancia en el corazón de los constructores crecía, eclipsando la humildad y la gratitud. Desde las alturas celestiales, donde la luz pura y la sabiduría infinita moran, el Señor observó la obra de los hombres. No era la magnitud física de la construcción lo que le inquietaba, pues su poder era ilimitado y su creación inconmensurable. Lo que perturbaba el corazón divino era la intención oculta, la raíz de soberbia y desafío que impulsaba cada ladrillo colocado, cada capa de asfalto extendida. Vio no solo una torre, sino un monumento a la vanidad humana, un intento de usurpar su lugar, de borrar la distinción entre lo creado y el creador. He aquí que todos son un solo pueblo y tienen el mismo lenguaje, dijo el Señor, con una voz que resonaba en los confines del universo, aunque inaudible para los oídos mortales. En estas palabras no había ira ciega, sino una profunda preocupación por el destino de la humanidad. Si los hombres, con su unidad y su ingenio, continuaban por este camino de autosuficiencia ilimitada, su orgullo los llevaría a una autodestrucción inevitable, a una separación total de la fuente de toda vida y verdad. Era una intervención necesaria, no un castigo arbitrario, sino una medida de misericordia para redirigir el curso de la historia humana. Y así, en un instante que partió la eternidad, el aliento divino descendió sobre la llanura de Sinar.
No fue un trueno ensordecedor que partiera el cielo, ni un terremoto que sacudiera la tierra hasta sus cimientos. Fue una alteración sutil, profunda, en la esencia misma de la comunicación. Una metamorfosis en el tejido del lenguaje humano. De repente, en medio del bullicio de la construcción, las palabras se volvieron extrañas, los sonidos incomprensibles. Un constructor pedía ladrillo a su compañero, y éste, con una mirada de perplejidad, le entregaba agua. Un capataz gritaba «subid», y sus obreros se quedaban inmóviles, con miradas de desconcierto y miedo en sus rostros, incapaces de descifrar el significado de lo que escuchaban. El caos se apoderó de la llanura. Las órdenes se convertían en galimatías, las súplicas en cacofonías. La armonía que había impulsado la construcción se desvaneció en un torbellino de incomprensión y frustración. Los hombres se miraban unos a otros con sospecha, con miedo, con una creciente desesperación. El que antes era un hermano, ahora hablaba una lengua ajena, ininteligible. Las manos que antes trabajaban al unísono, ahora se alzaban en gestos de impotencia o se cerraban en puños de ira. La torre, que había sido el símbolo de su unidad y su poder, se convirtió en el epicentro de su desintegración. El trabajo se detuvo abruptamente. Los andamios quedaron desiertos, los ladrillos a medio colocar, como cicatrices en la piel de un gigante inacabado. La confusión no era solo del lenguaje, sino del espíritu. El orgullo se trocó en vergüenza, la ambición en desilusión, la unidad en fragmentación. La gran obra, el faro de su unidad, se convirtió en el monumento de su división. Incapaces de entenderse, la cohesión se desmoronó por completo. La frustración dio paso a la ira a la desconfianza, y la desconfianza a la separación. Ya no podían vivir juntos, ya no podían trabajar juntos, ya no podían soñar los mismos sueños. Y así, por grupos, según las nuevas lenguas que habían surgido de la confusión divina, comenzaron a dispersarse sobre la faz de toda la tierra. Algunos se dirigieron hacia el este, otros hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, llevando consigo no solo sus nuevas lenguas, sino también las semillas de nuevas culturas, nuevas tradiciones y nuevas formas de ver el mundo. La ciudad y la torre quedaron incompletas, un recordatorio silencioso y eterno de la soberbia humana y la intervención divina. El viento silbaba entre los ladrillos sin terminar, llevando consigo el eco de las voces que una vez se entendieron y que ahora hablaban en 1000 dialectos diferentes. Y por eso se le llamó Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Este evento marcó el fin de una era de unidad lingüística y el comienzo de la diversidad de las naciones. La dispersión no fue un castigo, sino una reorientación, un acto de amor divino para asegurar que la humanidad se extendiera, poblara el mundo y aprendiera la lección de la humildad y la dependencia de su Creador. La diversidad de lenguas y culturas que hoy conocemos es el legado de Babel, un testimonio de que los planes de Dios prevalecen sobre la ambición humana y que incluso de la confusión puede surgir un orden nuevo y un propósito más elevado.